Después de derrotar al monstruo del bosque, Valkyr se despidió de la tribu y de Aitien para volver a Baskerville a tomar venganza. Tras un largo viaje, Valkyr se encuentra parado en una montaña observando el fuerte del Colmillo Rojo. Piensa que ha pasado mucho tiempo desde que estuvo en este lugar. Al ver la bandera de los clanes Morg y Baskerville, deduce que estos clanes siguen trabajando juntos. Recordando a Camus, piensa que quizás ella esté aquí. Valkyr dice que ya está cansado de pensar en qué le dirá a Camus cuando se encuentren. Valkyr salta de la montaña cayendo en la ciudad. Mientras camina, piensa que tendrá que dormir aquí, pues ya es tarde, y se pregunta dónde habrá una posada. Valkyr se sorprende al ver una estatua de oro y se pregunta cuándo la construyeron. Valkyr pensativo se pregunta si Hugo permitió la construcción de esto, pues para hacer algo así, ambos clanes deben estar de acuerdo. De repente, un guardia aparece gritándole que no toque la estatua del héroe ni intente quitarle el oro si no quiere problemas, solo puede verla de lejos. Valkyr voltea y le pregunta de qué héroe habla. El guardia se sorprende al ver que no sabe quién es el héroe y pregunta si acaso es un forastero. Los ojos del guardia se llenan de brillo y emoción al ver la oportunidad de contar la historia del héroe. El guardia cuenta que el héroe fue un artista marcial de élite que aniquiló a incontables bárbaros de un solo golpe. Además, fue un cortés caballero que, sin importarle el peligro, fue a salvar a la pequeña princesa del clan Morg. El guardia recuerda a un musculoso hombre y dice haberse sacrificado enfrentando a una enorme criatura demoníaca para que las fuerzas conjuntas pudieran escapar. El guardia grita emocionado que su historia les inspira, por eso el clan Morg construyó una estatua para mostrarle su agradecimiento. Valkyr escucha esto incrédulo, pues no puede creer lo que escucha, mientras el guardia le dice que debe recordar claramente al héroe que honró estas tierras hace 2 años. Dice que el nombre del héroe es Valkyr van Baskerville. Valkyr se cubre el rostro mientras piensa que esa historia se trata de él. En una posada, una jarra de cerveza golpea la mesa. Las trillizas están hablando. Una dice que aún no puede olvidar cómo Valkyr hizo latir su corazón la primera vez que lo vio, y las otras asienten diciendo que era un chico lindo. Guardias felices observan como una trilliza cuenta que se dieron cuenta cuando lo vieron y grita que esta es la historia de Valkyr. El líder del fuerte, sonriente, dice que era carismático, simplemente alguien con quien todos quieren hacerse cercanos pero solo pueden observar desde la distancia. Otra dice que aún así en su primer encuentro hablaron mucho. Sin embargo, los 3 trillizos de Baskerville se metieron en su camino. Otra dice que cuando vio su bello rostro pudo sentir su fatiga desvanecerse. Desde la barra, Valkyr escucha como las trillizas dicen que la estatua de oro no logra reflejar ni la mitad de su belleza, y Valkyr molesto piensa que así no es como recuerda que pasarán las cosas. Valkyr piensa que al parecer todo lo que Adolf y los demás hicieron ese día se le atribuyeron a él, aunque lo único cierto es que al final se enfrentó a la Madame, y gracias a las trillizas habladoras obtuvo información útil. Hace 2 años, Hugo fue consumido por la ira y fue al clan Morg múltiples veces a causar problemas, y gracias a eso Morg entregó infinidad de regalos al clan Baskerville. Sin embargo, la ira de Hugo no parecía apagarse. Bebiendo su cerveza, Valkyr reflexiona que ese comportamiento en Hugo es normal, pues perdió a un perro que consideraba útil y los regalos de Morg probablemente no consiguieron calmarlo. Una trilliza dice que si estuviera con vida podrían haber sido una gran pareja, y otra enojada dice que no, pues si estuviera vivo ella se hubiera quedado con él. Otra se ríe diciendo que no peleen, pues todas hubieran podido salir con él. Valkyr escucha que no tiene sentido estar peleando, pues él ya no está con ella. Valkyr paga su bebida mientras piensa que no puede seguir escuchando a esas locas. Mientras se retira, una trilliza lo ve y se levanta gritándole que se ve sospechoso y venga. Valkyr se retira mientras las trillizas discuten y le dicen que está borracha, pero ella dice que su intuición le dice que él es sospechoso. Valkyr voltea al escuchar. Oye tú, ¿no me escuchaste? La trilliza enojada le grita que se atreve a ignorar sus palabras y hace un hechizo de atadura. Valkyr esquiva esto fácilmente, dejando así sorprendidas a las trillizas y a los guardias. Al caer al suelo, todos lo rodean apuntándole. Un guardia le grita que se quite la capucha y se identifique. Valkyr piensa que las cosas se están poniendo problemáticas y decide quitarse la capucha, pues de todos modos ya estaba en camino a Baskerville a revelar que estaba vivo. Las trillizas sonrojadas lo observan diciendo que es muy guapo, pero un guardia la sorprende diciendo que
Su rostro se parece al de la estatua pero un poco sucio, además, tiene ojos rojos y cabello negro. Valkyr observa cómo las caras de las trillizas se tornan en sorpresa absoluta mientras gritan preguntando Valkyr. Al día siguiente, en la salida del fuerte, las trillizas le dicen que podía haberse quedado en la habitación de huéspedes, pero Valkyr les dice que no quería gastar dinero en eso. Una trilliza dice que siempre creyó que él no había muerto y que regresaría con ellas, otra cierra los ojos y dice que él volvió para encontrarla a ella primero y pregunta si acaso él. Sin embargo, otra enojada le grita que está loca, pues definitivamente él vino por ella. Otra trilliza dice que justo como lo pidió propagó su regreso a través de los búhos, pero Valkyr le dice que solo le pidió que le avisara a Baskerville. Ella dice que pensó que todo el mundo debería saberlo y Valkyr piensa que las trillizas son criaturas molestas. Las trillizas tristes le preguntan si no quiere que lo acompañen y Valkyr les dice que deben estar ocupadas y solo está bien. Ellas le dicen que no lo están, pues solo duermen y no hacen nada, y Valkyr piensa en reportar que no hacen nada cuando llegue a Baskerville. Valkyr voltea diciendo que no fue capaz de encontrarse con Camus Morgue y pregunta si está bien. Una responde que se encuentra en un entrenamiento aislado, pues abandonó a su tío y entró al Tribunal de la Muerte y se centró en investigar la magia. Las otras trillizas se preocupan pensando en lo que les hará Camus si se entera de que ellas fueron cercanas con Valkyr. Valkyr se sorprende al escuchar que Camus está en el Tribunal de la Muerte, pues antes de su regresión, ella tenía una mala relación con Snake, el líder de ese lugar. Valkyr se prepara para partir mientras piensa que esa es una cosa que también cambió. Las trillizas escuchan a Valkyr decir que le digan a Camus que se reúna con él cuando tenga tiempo y también abandone el Tribunal de la Muerte. Decepcionadas, se preguntan si eso es todo lo que dirá, pues acaso no debía ser esta una reunión emotiva. Después de 2 años sin verse, el héroe volvió a la montaña del Colmillo Rojo. Dicha noticia se esparció rápidamente en todo el imperio. Chihuahua llora al ver que Valkyr finalmente volvió, y Pomerania dibuja. Wendy se entera también, al igual que lo hace Adolf e incluso la Santa. Por último, se entera Hugo cuando alguien llega gritando. Barrymore suda al ver a Hugo perplejo preguntándose si es cierto que Valkyr Van Baskerville ha regresado. Chihuahua sonríe, diciendo que la última vez, Valkyr entró por la ventana, sin embargo, ahora entró por la puerta principal. Valkyr escucha esto recostado en la pared y aparentemente algo molesto le dice a Chihuahua que pare con eso y mirando afuera pregunta por qué hay tanta gente. Chihuahua dice que la noticia de su regreso se esparció por todo el imperio y todos vinieron a darle la bienvenida. Valkyr se lleva una mano a la cabeza mientras dice que esto se volvió tedioso. La puerta se abre y Pomerania aparece gritando papá. Valkyr le dice que no es su papá, sino su tío. Pomerania grita tío, mira esto, y riéndose dice que trajo un ratón. Valkyr le dice que está muerto, pero es lindo, y advierte que tenga cuidado de no infectarse con la peste. Valkyr pregunta a Chihuahua si los problemas de Underdog ya han sido resueltos, y Chihuahua le dice que gracias a Cindy Wendy las cosas van bien, pues ella es muy buena en su trabajo. Chihuahua abre un cajón y seriamente le dice que, sin embargo, hay una cosa de la que ni siquiera Cindy logró encontrar una pista. Chihuahua pone un sobre en la mesa explicando que recientemente muchos niños han desaparecido en los barrios bajos, sus padres no denuncian, así que no se puede catalogar como secuestro y además tampoco aparecen en el mercado negro, y sus desapariciones no dejan rastro, por lo que no se puede decir que una criatura demoníaca sea la responsable. Valkyr lee mientras Chihuahua lee. Dice que aunque no haya pruebas, cree que todo está conectado. En un instante, Valkyr pone una expresión enojada mientras recuerda que las desapariciones son similares a las acusaciones que recibió en su vida pasada, pero se tranquiliza un poco, pues eso debería pasar una década en el futuro y pensar que esto está conectado con eso sería un poco. Pomerania grita papá, mira esto, sacando a Valkyr de sus pensamientos y sorprendiendo a Chihuahua. Valkyr dice que está un poco ocupado, pero Pomerania feliz sostiene al ratón diciendo que está vivo. La sorpresa inunda el rostro de ambos, y Valkyr pregunta si acaso lo revivió. Ella responde que sí. Valkyr la observa jugar con el ratón mientras piensa que ella usó reanimación de cadáveres, una técnica vudú usada con mana y energía negativa. Valkyr pregunta cuándo aprendió a hacerlo, y ella intenta recordar diciendo que hace unos días, pues cuando vio a la gente de la tribu hacerlo, lo copió.
Valkyr suda nervioso mientras piensa que Pomerania presenció la hechicería y magia negra de los Rococo y lo aprendió. Incluso los genios de Baskerville y Morg logran sentir el mana a al menos la edad de 8 años, sin embargo, Pomerania, con 5 años, ya puede controlar el mana negativo, que es aún más difícil de controlar que el normal. Valkyr piensa en qué reacción tendrá Hugo al ver a un genio mágico, un genio de magia negra con su sangre. Valkyr acaricia a Pomerania mientras piensa que ese hombre sin corazón lo primero que haría es ordenar la muerte de la niña y piensa que será mejor que ni siquiera se encuentren en la ventana. Chihuahua se sorprende al leer un mensaje que acaba de llegar. Con voz quebrada Chihuahua le dice que tienen un gran problema y Valkyr pregunta qué pasa. Chihuahua dice tartamudeando que el jefe del clan vendrá personalmente, o mejor dicho, el jefe del clan llegará pronto a Underdog. Poco tiempo después, 2 tazas de café están servidas. Chihuahua nervioso observa a Barrymore, mientras Valkyr relajado observa a Hugo. Este mismo le dice has regresado y Valkyr responde he regresado. Chihuahua siente alivio, pues por fin hablaron. Mientras que Valkyr piensa que tuvo que esconder a Pomerania en otra habitación por la llegada repentina de Hugo a Underdog, Hugo pregunta cómo ha estado en todo este tiempo y Valkyr responde que mientras estaba en el bosque vivió con los bárbaros mientras sus heridas sanaban. Seriamente, Valkyr explica que durante su estancia con ellos fue amigable para entender sus costumbres y revela haber pensado en cómo acabar con ellos. Hugo se sorprende un poco y pregunta cuál es su plan. Valkyr explica que pueden usar productos industriales del imperio para tomar control de los bárbaros, objetos sin valor como bolas de vidrio, tejidos, lana, verduras y grano, y mediante esto podrían controlarlos eficientemente. Hugo pregunta si acaso esto no sería solamente un intercambio comercial en lugar de una subyugación, y Valkyr explica que no será así porque de igual manera los bárbaros pagarán con sangre. Una sonrisa maliciosa se dibuja en el rostro de Valkyr mientras dice que planea usarlos para subyugar a las criaturas demoníacas. Hugo reflexiona que podrían hacer una purga e incrementar el territorio al mismo tiempo. Hugo sonríe como un viejo verde mientras dice que ese es un excelente plan, tal como esperaba de su hijo. Valkyr dice querer encargarse de esto y Hugo asiente. Mientras tanto, Chihuahua observa sorprendido por el tipo de conversación que está teniendo con su hijo que acaba de regresar de la muerte, y Barrymore observa a Hugo pensando que el jefe no había mostrado ni un poco de alegría en los 2 años que Valkyr desapareció. Valkyr toma café mientras piensa que no quiere que la tribu Balak salga lastimada por el clan Baskerville. Desde la perspectiva de Baskerville, parecerá que la tribu está siendo lastimada al pelear contra criaturas demoníacas, pero solo regresarán a la tierra de la Madán que ya no está ocupada. Después de eso, detendrán sus enfrentamientos y les dará tiempo para aumentar su fuerza. Como Hugo no sabe nada de la Madán, pensará que la tribu coopera diligentemente con Baskerville y ni siquiera se dará cuenta de la fuerza en aumento de los nativos del bosque. Valkyr es sacado de sus pensamientos cuando escucha. Sin embargo, acto seguido, el café comienza a hervir y un Hugo enojado y envuelto en aura dice que no habrá intercambio con los Rococo y enojado dice que hará que ellos se extingan, así que debe recordar esto. Chihuahua está tan asustado que parece que su alma deja su cuerpo y Valkyr suda un poco pero dice que lo hará. Valkyr piensa que justo como pensó, Hugo aún odia a los Rococo y por eso mismo no debe encontrarse con Pomerania. Hugo irritado se lleva una mano a la cabeza mientras dice que se reúne con su hijo después de mucho tiempo y lo único que su padre hace es hablar de los repugnantes bárbaros. Valkyr se sorprende al escuchar que Hugo le dice hijo, no te esfuerces demasiado en el frente a partir de ahora. Hugo explica que después de que Valkyr salvó a Camus, obtuvo una enorme cantidad de beneficios de Morg, además de elogios de todos, incluso del emperador quien elogió la grandiosa caballerosidad de los Baskerville. Hugo dice que aún así eso no le sirve de nada a un padre que ha perdido a su hijo, pues no hay precio que pueda ponerle al nacimiento y muerte de un hijo. Valkyr recuerda que antes de su regresión, cuando huyó después de ser acusado falsamente, el frío acero y los ojos de los sabuesos con los que se crió se clavaron en él. Al instante pudo sentir en sus huesos que su maestro y padre lo había abandonado. Rayos caen mientras Valkyr piensa que ni siquiera le dio oportunidad de defenderse y sus colmillos no se apaciguarán con su afecto. Valkyr falsamente le dice a Hugo gracias por tu preocupación, padre. Un grito que dice tío se escucha llamando la atención de Barrymore. Chihuahua y Valkyr se asustan y Pomerania corre por la sala gritando tío, está lloviendo.
los truenos. Pomerania abraza a Valkyr y llorando le dice que tiene miedo. Chihuahua le dice que ahora no es el momento y Valkyr suda nervioso pensando que no puede dejar que Hugo la conozca. Se sorprende al ver que Hugo se pone de pie y observando a Pomerania pregunta con angustia cómo puede tener ese rostro. Hugo Lee Baskerville, el jefe del clan de espadachines de sangre de hierro, uno de los 7 clanes del Imperio Locke, quien expulsó con sangre a los bárbaros de las fronteras del Imperio, cazó hasta extinguir cientos de criaturas demoníacas, es conocido como el Santo de la Espada, quien, cuando toma una decisión, nunca mira atrás, pero ahora mismo, las emociones de ese hombre comenzaron a estremecerse. Hugo observa a la niña confundido, ella llora diciéndole tío, los truenos. Hugo pregunta, Penélope, la niña lo mira y llora diciendo que le da miedo el señor del bigote. Valkyr, preocupado, le dice a Hugo que se calme y explica que ella es una niña que trajo para hacer encargos. Dice que se sorprendió por su color de ojos y pensó que era miembro de Baskerville, pero tras investigar, vio que no tenía ninguna posibilidad de tener su sangre. Hugo se calma y se lleva una mano a la cabeza mientras dice que se confundió, pues si Penélope estuviera viva no tendría esa edad. Hugo se retira, diciendo que está demasiado cansado. Valkyr se despide diciéndole que tenga un buen viaje y piensa para sí que aquí hay algo raro, pues el hecho de que Hugo se conmueva tanto es extraño. Antes de irse, Hugo voltea y le dice a Valkyr que asista al banquete de mañana. Chihuahua se sorprende, pues a este banquete solo van unos pocos miembros de la familia principal. Valkyr dice que lo verá mañana, y Hugo, pensativo, echa un último vistazo a la niña. Al caer la noche, Valkyr está en sus habitaciones en el suelo, mientras piensa que es raro bañarse con agua tibia y dormir en una blanda cama, pues ahora no puede dormir en esas condiciones, y al parecer, el efecto de vivir 2 años con los Balak durará mucho más de lo que pensó. Valkyr reflexiona que la reacción de Hugo no era lo que esperaba y dice haber tomado la decisión de hablarle de Pomerania, pero primero debe ver el comportamiento de Hugo después del gran banquete, pues la existencia de Pomerania podría ser una pieza fundamental para darle el golpe final a Hugo. Valkyr cierra los ojos mientras piensa que debe ser un método en el que Pomerania no salga herida. El viento sopla y una figura negra entra a la habitación. Esta misma saca un arma y observa la cama, pero se sorprende al escuchar que no ha pasado ni un día desde su regreso. Valkyr se apoya en la cama con una mano y le da una fuerte patada en la mano diciendo que al parecer las noticias viajan rápido. El cuchillo se clava en la pared. Valkyr se prepara para matar a la persona, pero esta le dice que espere, pues solo era una broma. Valkyr la reconoce y le dice que la próxima vez avise su visita en canales oficiales, pues no quiere terminar matándola accidentalmente. Ella dice que ocultar almohadas en la cama y dormir en el suelo es un raro hábito y se quita la máscara mientras dice que no ha cambiado incluso tras volver de la muerte. Cindy dice ha pasado un tiempo. Valkyr Van Baskerville. Valkyr, irritado, pregunta por qué entró de esa forma tan dramática y ella le saca la lengua. Cindy le dice que mandó a Chihuahua tras ella y pregunta cómo sabía que ella estaba con la niña que recibió los 10 millones. Valkyr se viste mientras le dice que lo dedujo tras ver su patrón de acercarse a un inversor, aumentar sus fondos y quitarles todo. Cindy se sienta y sonríe diciendo que quitarles todo es de mala educación, pues solo toma una comisión como planeadora financiera. Dice que si no fuera por ella, a Judy le hubieran quitado todo el dinero en un instante. Valkyr le dice que justo por eso envió guardaespaldas. Ella dice que nada garantizaba que los guardaespaldas no le robaran, y Valkyr revela haber puesto expertos financieros entre los guardaespaldas y además les ordenó que alejaran a todos los estafadores. Ella dice que, sin embargo, a ella no la tocaron, y Valkyr dice que eso es porque ordenó que dejaran en paz a Cindy. Ella se sorprende y le pregunta si entonces todo el tiempo estuvo en sus manos. Valkyr le quita importancia a esto y pregunta si trajo los documentos que le pidió. Cindy los saca y se los entrega. Valkyr observa esto con asco y le dice que al parecer cambió bastante y por favor, la próxima vez los traiga en una carpeta. Valkyr le dice que, como le prometió, la meterá en los negocios de los comerciantes nativos, y ella sonríe mientras dice que al parecer tendrá que llamarlo jefe. Valkyr observa unas cartas que dicen ser información sobre los invitados al banquete de mañana y piensa que ya esperaba ser invitado a este banquete por su gran contribución al clan. Valkyr observa la información de Hugo, pero piensa que no hay razón para mirarla.
Baikir se sorprende al ver que Boston Terrier y Grand Danés también asistirán. Baikir dice que normalmente ellos no van a este tipo de evento y pregunta qué está pasando. Cindy le dice que es obvio que quieren reclutar a la joven leyenda del clan que regresó de la muerte. Baikir dice que mañana será agotador y, mirando una tarjeta, ve que Osiris también irá. Cindy explica que él es el hijo mayor de Hugo, quien está creciendo y emulando el pasado de su padre perfectamente, pues su esgrima está casi al nivel de los 7 condes y dice que pronto alcanzará el nivel de maestro de la espada. Baikir recuerda que en su vida pasada solo vio a Osiris un par de veces desde lejos, pues ni siquiera saludaba a sus hermanos menores de la casa principal y es conocido como alguien frío y silencioso. Cindy dice que puede que Osiris sea el más fuerte del clan, a excepción de los 7 condes y el jefe del clan, y pregunta a Baikir si él es más fuerte que Osiris. Baikir, molesto, le dice que no trate de investigar sus capacidades de combate y, mirando una carta, dice que también irá Seth, quien entrena en privado y solo sale para asistir al gran banquete. Baikir recuerda que él siempre fue muy inferior a su hermano mayor y cuando era niño sufrió muchas enfermedades, y como su personalidad era amable, Hugo lo acosaba por ser débil. Sin embargo, Seth fue el único que lloró por los perros que morían como basura. Baikir reconoce que él era el único al que respetaba y se asombra al tener la posibilidad de encontrarse con él y mira las cartas buscando el siguiente. Baikir pone con fuerza las cartas en la mesa y Cindy, enojada, le dice que esa información le costó conseguir y debería mirarla mejor. Baikir dice que no, pues a estos tipos los conoce bastante bien. Baikir se emociona mientras piensa que el gran banquete de mañana será interesante. En el castillo Baskerville, Baikir camina y se acerca a una gran puerta custodiada por 2 sabuesos. Al abrir la puerta, ve a todos los invitados sentados. Seth le da una mirada de amabilidad, mientras que Osiris parece indiferente, en comparación con los trillizos, quienes parecen emocionados. Boston y Grand Danés lo observan con asombro. Baikir se lleva una mano al pecho y agradece la invitación. Hugo, con una mirada penetrante, le dice, ven y siéntate, hijo mío. Tras un momento, el banquete ha comenzado y Boston interrumpe quejándose de que la carne está cruda. Hugo pregunta si acaso no le gusta, y Boston le dice que no se refiere a eso, señalando la carne del Gran Danés, le dice que se refiere a eso. Gran Danés pregunta si tiene algún problema con eso, y Boston dice que solo preguntaba si lo estaba comiendo crudo al igual que un rufián que devoraría crudo a su adorable sobrino. Grand Danés dice que está de acuerdo con que es adorable, sin embargo, como también es su sobrino, es su deber como tío guiarlo por el camino correcto. Boston cuestiona si arrojarlo a los mastines será lo correcto para él, y Grand Danés replica que es mejor que estar con los torpes y necios pitbulls. Baikir observa la discusión mientras piensa que como imaginó, solo vinieron a reclutarlo. Baikir piensa que si le hubieran ofrecido entrar a estas órdenes antes de su regresión, estaría inmensamente feliz. Baikir come mientras piensa que ahora no son más que mestizos. Barrymore le sirve vino a Hugo mientras dice que parece que ver a sus distantes hermanos demostrar amor por el joven maestro ha alegrado al jefe de clan. Baikir observa esto mientras piensa que como siempre Barrymore tan optimista. Sin embargo, Hugo simplemente disfruta cuando ve a sus hermanos pelear. Boston sorprende a Baikir cuando le pregunta a cuántos bárbaros y criaturas demoníacas mató en el bosque y pregunta si podría mostrarle a su tío sus habilidades aprendidas en ese lugar. Grand Danés dice que le preocupa que haya pasado tanto tiempo ahí, sin embargo, también está interesado en conocer su progreso. Hugo interrumpe diciendo que dejen comer al niño en paz y no lo molesten. Grand Danés pregunta a Hugo si acaso no siente curiosidad, y Boston dice que él tampoco pudo contener su curiosidad y solo por eso vino hasta acá, pero se asustan al ver a un enojado Hugo diciendo que ya es suficiente y ya deberían saber que odia tener que repetir algo. Se avergüenzan y Baikir se levanta diciendo que mostrar su progreso no es algo difícil. Hugo le pregunta si no está demasiado cansado para ir al campo de entrenamiento tras su largo viaje. Baikir dice que está bien y toca la mesa diciendo que uno debería ser capaz de mostrar sus habilidades en cualquier momento y lugar, pues la vida no es más que una continuación del entrenamiento. Observando a sus tíos, dice que la copa de Boston está muy llena y el bistec del tío danés está ligeramente crudo. Baikir cierra los ojos y con un solo dedo envía aura a la copa y al bistec. Grand Danés observa su bistec cocido con asombro.
Y Boston sostiene la copa entre risas y observando a Baikir dice que con tan solo un dedo creó una resonancia de mana para cocinar la carne y hervir el vino, con emoción. Dice que el nivel de graduado medio que se alcanza a los 33 años lo alcanzó Baikir con solo 17 años. Boston observa a Hugo diciendo que debe estar eufórico, pues Baikir es un genio capaz de romper todo. Récord. Baikir observa a los trillizos pensando que es extraño, pues creía haber revelado ser un graduado de rango medio en su batalla con la Madame. Los trillizos lo observan con emoción mientras Baikir se pregunta por qué ellos no reportaron su nivel en esa batalla. Baikir se sorprende cuando Osiris le dice: hermanito, debes haber trabajado duro. Sigue mejorando como hasta ahora. Baikir agradece, mientras en su mente está sorprendido, pues no esperaba ser halagado por él, el primero en la línea de sucesión y aquel que es considerado el más parecido a Hugo. Baikir se pregunta si acaso lo está evaluando. Una copa se posa en la mesa y tras de eso, risas inundan el lugar. Seth dice que es la primera vez que ve a Osiris halagar a alguien y también resalta que nunca lo había visto con una sonrisa tan brillante. Baikir observa callado y Seth le pregunta si tiene la misma cara de póker que Osiris. Y luego pregunta si acaso lo conoce a él. Baikir le dice: te conozco bien, hermano Seti. Este le responde con una sonrisa diciéndole que se alegra de que lo reconozca, pues su cuerpo es débil y pasa todo el tiempo en el castillo médico o en entrenamiento aislado. Seth dice que donde entrena está cerca de Underdog y dice que irá a visitarlo pronto y pregunta si podría contarle sobre su experiencia en el bosque cuando lo visite. Baikir preocupado piensa que como siempre es muy brillante en comparación a los otros Baskerville, pues durante la era de la ruina sirvió al señor Seth y en él poco tiempo que estuvo con él vio como era el único que lloró por los perros e incluso consoló a Baikir a pesar de que él estaba empapado de sangre, e incluso en el momento de su ejecución, Seth fue el único que intentó defenderlo. Seth sonríe y le dice a Baikir que estará a su cuidado, con expresión sombría. Baikir piensa que al único que quería ver era a Seth, sin embargo, desde que entró, ha estado oliendo un olor desagradable y fétido, un olor que solo él, quien vivió la era de la ruina puede detectar, el olor de un demonio, pues al parecer, un demonio se encuentra en el banquete, examinando a todos los invitados. Baikir se pregunta dónde está el demonio. Rápidamente lo localiza y con ira en sus ojos se da cuenta de que el olor viene de Seth, quien le pregunta a Baikir si necesita algo. Baikir se percata de que Seth está haciendo conversación para animar la cena, incluso le pregunta a los sirvientes cómo están. Irritado, Baikir piensa que sigue siendo la misma persona que conoció antes de regresar, pero no logra entender por qué huele a demonio. Seth le dice a Baikir que ha escuchado que tomó la posición de cónsul adjunto en su ausencia, incluso los ciudadanos protestaron para que su puesto fuera permanente. Seth dice que sería genial que trabajaran juntos cuando regrese a Underdog. Baikir asiente y acerca su copa para brindar. Seth observa la copa mientras escucha a Baikir decir que espera con ansias y brindan mientras Baikir dice que quiere estar a su cargo, con expresión preocupada. Baikir mira la copa percatándose de que Seth no se refleja en esta misma. Baikir entiende que es posible que un demonio lo haya matado y tomado su cuerpo. Se pregunta para sí mismo si debería revelar su descubrimiento ya mismo, pero se arrepiente al deducir que le pedirían pruebas que ahora mismo no tiene, pero al salir, planea reunir dicha información. Seth pregunta a qué orden planea unirse, y Baikir piensa que no soporta su hedor. Seth dice que siempre pensó que el uniforme de los Doberman era genial, y Osiris lo calla diciéndole que deje de parlotear, pues ni siquiera han terminado de cenar. Seriamente, Osiris dice que deje de molestar a su hermano y coma. Seth se sorprende por esto, y Baikir siente alivio porque gracias a Osiris es liberado del hedor de Seth. Hugo mira a Baikir y pregunta qué tal le pareció la comida. Baikir dice que está bien. Hugo dice que le alegra. Sin embargo, quiere discutir algo con él en sus oficinas cuando terminen la cena. Baikir asiente, y al poco rato, Baikir camina por el castillo mientras se queja de haber tenido que soportar a esos tipos molestos durante 5 horas, pues eso duró la cena. Baikir piensa que escuchó que documentos para ingresar a la academia llegaron a Baskerville y desde arriba una figura grande con una espada observa a Baikir, quien sin darse cuenta piensa que Hugo debe haberlo citado en su oficina para hablar de la academia, pero en un instante, un ataque se aproxima contra Baikir. Este se percata viendo que es el sexto colmillo.
Baikir se pregunta si debe atacar con algo más fuerte, pero mientras desenvaina su espada piensa que no puede hacer eso, pues se supone que es un graduado medio. Rápidamente, Baikir utiliza el cuarto colmillo. El ataque se aproxima mientras Baikir piensa en absorber el resto con su aura. Sin embargo, se sorprende cuando el ataque se detiene y desaparece. Desde arriba, Boston se ríe diciendo que no esperaba que soportara su técnica aún habiendo una diferencia de 2 niveles y dice que su sobrino ya es un adulto. Boston salta agrietando el suelo diciendo: sabía que mis ojos no me habían engañado, ¿no es así, danés? Detrás de Baikir, Gran Danés pregunta a Boston cómo se atreve a usar su espada en la casa principal y destaca que Boston no es diferente a los bárbaros, pues ese intento de asesinato es algo bárbaro y si Hugo se entera de esto, lo pondrá en libertad condicional al menos unos meses. Boston con una sonrisa responde que cómo puede juzgar el amor de un tío y explica haber ajustado el ataque para que desapareciera antes de tocarlo. Baikir guarda su espada mientras los escucha discutir acerca de a qué orden irá Baikir. Danés dice que no puede permitir que su sobrino esté con un montón de idiotas y Boston lo juzga por decir eso, pues él llora por un pequeño corte. Danés se ríe y le dice que él no tiene carne que cortar porque está lleno de grasa. Los dos hermanos sacan sus espadas diciendo que el que gane se quedará con Baikir. Este último se retira irritado, mientras piensa que el ataque de antes no era tan fuerte, pues el mejor ataque de los condes es el sexto colmillo siendo graduados altos. Sin embargo, Baikir es un graduado alto que conoce el sexto colmillo. Además posee la bendición del río Styx y la espada Belcebú. Baikir sonríe con emoción al darse cuenta de que podría enfrentar a 2 condes sin muchos problemas. Baikir se sorprende cuando los trillizos se ponen en su camino, acto seguido sacan sus espadas. Baikir enojado piensa que si se atreven a atacarlo no le dejan más opción que matarlos. Sin embargo, estos se arrodillan poniendo su espada en el pie. Baikir se sorprende, pues esto es conocido como el juramento, que se hace en una posición vulnerable, pues con un poco de presión, la espada atravesaría fácilmente el pie, lo que significa que dejan su vida en manos de otra persona. Confundido, Baikir pregunta qué hacen, y los trillizos dicen que quieren pagar su deuda. Jaibro dice que cuando fue atacado por él a los 9 años le temió. Mibro dice haberlo reconocido cuando cazó al Cerbero. Loubro dice que lo admiró cuando cazó al Trouli. Por último, cuando Baikir enfrentó al monstruo del bosque, se llenaron de un sentimiento de reverencia y admiración. Ese mismo día, cuando lograron escapar gracias a él, lo decidieron que serían el tridente de Baikir Van Baskerville. Baikir sorprendido los escucha decir que por favor los deje seguirlo por el resto de sus vidas. Baikir recuerda que antes de su regresión, ellos fueron los que lo atraparon. En aquel entonces, eran conocidos como el tridente de Hugo y aunque siempre supo que solo seguían órdenes, eso no significa que pueda perdonarlos tan fácilmente. Baikir se retira y Loubro se entristece, pero todos se sorprenden cuando Baikir les dice que no necesita un juramento y como está cansado, prefiere hacer esto en otro momento. Baikir piensa en usarlos mientras les dice que deben mantener en secreto que trabajan juntos al igual que todo lo que hagan en el futuro. Los 3 gritan que lo entienden, y Baikir se retira mientras piensa que el hecho de que los demonios tomaran a Seth era algo inesperado. Sin embargo, le pedirá a Cindy que investigue esto y seriamente dice que pase lo que pase tiene que matar a ese demonio, pero antes debe hablar con Hugo. En las oficinas de Hugo, este pone una carpeta en la mesa y le dice a Baikir que, como habían acordado, él entrará a Coloseo. Baikir lee mientras piensa que, tal como pensó, esto es lo que Hugo quería hablar. Baikir piensa que esta es la institución más grande del Imperio Locke. Si te gradúas, puedes comenzar un curso de élite en el Palacio Imperial o incluso empezar más alto. Baikir recuerda que antes de su regresión asistió como siervo de los trillizos. Sin embargo, su cara estaba cubierta de cicatrices e incluso cojeaba. Por esto mismo, todos los nobles lo miraban como basura. Hugo lo saca de sus pensamientos preguntándole si está bien que vaya con los trillizos como había pedido antes o quiere ir con alguien más. Baikir interrumpe preguntando si es cierto que cuando desapareció, el clan Morg envió una carta diciendo que Hugo recibiría grandes beneficios y Baikir una recompensa. Hugo afirma esto y pregunta si hay algo que quiera. Baikir dice que quiere que comparta su historia con él. Hugo pregunta qué historia y Baikir dice que tomará eso como permiso para preguntarle.
Baikir suspira y le dice que le cuente acerca de Roxana y Penélope. Barrymore se asusta y Hugo le pregunta qué acaba de decir. Con expresión sombría le dice que lo repita y Baikir dice que le habla de su primera esposa fallecida, Roxana, y su hija, la señorita Penélope. Hugo golpea la mesa y con furia pregunta cómo sabe ese nombre. Baikir piensa que aquí comienza su venganza y Hugo, con los ojos entornados, le grita por qué pregunta esto y si es solo por curiosidad. Entonces, Baikir lo interrumpe diciendo que antes de decir sus razones para preguntar debe escuchar su respuesta. Con ira, Hugo escucha a Baikir decir que, sin embargo, no es por curiosidad. Baikir piensa que necesita saber todo acerca de su matrimonio arreglado antes de revelar la existencia de Pomerania. Pues no se puede confiar solo del cuento de hadas que Barrymore le contó. Hugo permanece en silencio un momento, pero, después comienza a hablar, con tristeza, se lleva una mano al pecho y dice que Roxana, la única mujer que amó con todo su corazón, y Penélope eran su tesoro más preciado. Baikir observa a Hugo con incredulidad de que las palabras amor salieran de su boca. Hugo se apoya en la mesa mientras dice que la verdad es que su matrimonio no fue arreglado, pues Roxana solo era una plebeya, y recuerda que cuando la conoció fue amor a primera vista. Irritado, Baikir piensa que le contará toda su vida desde su primer encuentro con ella. Hugo explica que su amor no fue sencillo, pues Roxana intentó dejarlo debido a sus humildes orígenes. Sin embargo, él dejó todo, incluso su cuerpo y alma por ella. Muy incómodo, Baikir le agradece y dice que pasen al siguiente tema, pero Hugo lo interrumpe diciéndole que su amor fue puesto a prueba cuando la familia Baskerville envió a sus sabuesos por ellos. Él arriesgó su vida por Roxana, teniendo que matar a múltiples sabuesos, y aunque consideraron dejarlo todo, superaron ese difícil momento gracias a su amor. Barrymore llora mientras escucha que Hugo dice que ese solo fue el comienzo de sus dificultades, pues aunque luego lograron convencer a sus padres y se casaron, tuvieron a Penélope. Hugo explica que su amada esposa e hija eran lo único que quería proteger, pues después de tanto esfuerzo por fin habían alcanzado la felicidad. Sin embargo, poco tiempo después, Roxana enfermó y murió, dejando a Hugo y a Penélope solos y devastados. Pero, afortunadamente, Penélope se convirtió en una encantadora mujer que heredó su determinación y el buen corazón de Roxana y era amada por todo Baskerville. Seriamente, Baikir escucha a Hugo decir que su bienestar lo era todo para él. Aura sale de las manos de Hugo y destroza la mesa mientras dice que, sin embargo, un incidente ocurrió. Penélope fue capturada por los Rococo mientras daba un paseo. Los ojos de Hugo destellan de ira mientras dice desconocer cómo llegaron los Rococo a Baskerville y, peor aún, desconoce cómo secuestraron a Penélope, pues incluso al día de hoy no saben si está viva o muerta. Baikir reflexiona que usó como justificación expandir el territorio del imperio para buscar a Penélope y matar a los Rococo. Sin embargo, sintió que no podía hacerlo solo y consiguió un gran número de esposas y empezó a producir hijos en masa. Décadas más tarde, creó una poderosa familia que nadie podía subestimar. Así es como nació el enloquecido clan Baskerville. Baikir observa a Hugo triste, y piensa que detrás de su frialdad a la hora de restaurar su familia y la gloria del imperio, se esconde un inmenso dolor de haber perdido a su amada familia. Sin embargo, Baikir no siente lástima por él, pues detrás de todo villano hay una buena historia de la que solo quedan sus actos atroces, pues Hugo es un hombre sin corazón que sacrifica a sus hijos en campos de batalla. Pero aún así, entiende lo mucho que quería a Roxana y a Penélope. Hugo observa a Baikir mientras dice que ya contó suficiente y ahora quiere conocer sus razones para preguntar. Baikir se lleva una mano al bolsillo, acto seguido pone algo sobre la mesa. Hugo se sorprende al ver lo que es, el colgante que él mismo hizo para Roxana, y que Penélope se quedó. Hugo abre el colgante y con pesar se da cuenta de que sí es su colgante. Baikir se aleja y pregunta a Hugo qué haría si Penélope hubiera tenido descendencia. Esto sorprende a Hugo y a Barrymore. En la puerta, Baikir dice que se refiere a su hija. La puerta se abre mientras Baikir le dice padre, en otras palabras, tienes una nieta. Hugo queda más que sorprendido mientras ve a Baikir, Chihuahua y Pomerania. Pregunta si acaso ella es, y Baikir le dice que antes le mintió, pues en su estancia en el bosque conoció a una niña en el territorio Rococo con ese colgante y cuando le preguntó quién era la mujer de la foto, ella dijo que era su mami. Barrymore pregunta si Penélope es su madre. Hugo tembloroso observa el colgante y a Pomerania, mientras los ojos de Baikir brillan.
Este piensa si acaso Hugo está confundido, pues la sangre de esa niña es de su hija y algo que detesta. Hugo se pone en pie y se acerca mientras Valkyr piensa si acaso podrá mantener la calma frente a Pomerania. Pomerania, con miedo, escucha a Hugo decir que si el hecho de que la encontrara en Rococo significa que nació de la unión de Penélope y un bárbaro, Valkyr asiente y Hugo tiembla. Valkyr piensa que quiere a Hugo temblando de rabia y desesperación. Hugo acerca su temblorosa mano a Pomerania, mientras Valkyr piensa que justo cuando esté arruinado comenzará su venganza. Al otro día, risas suenan en el jardín, y Osiris, Valkyr y Barrymore observan asombrados al ver a Pomerania jugar con la barba de Hugo. Este pregunta si le gusta jugar con su barba y ella le dice: abuelito, tu barba está sucia. Osiris dice que esta es la sorpresa más grande de su corta vida, y Barrymore dice que ha vivido mucho, pero también está de acuerdo con el vicepatriarca. Valkyr, confundido, no entiende qué está pasando, pues ahora mismo la imagen del Hugo que conocía se ha roto, dejando a un Hugo feliz diciendo soy abuelo, y llorando dice que no pensó que llegaría el día en que lo llamaran abuelo. Valkyr confundido agacha la cabeza y suda nervioso, pensando por qué Hugo Lee Baskerville tiene esa cara. Si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los miembros del canal.